Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que siempre generan muchísima curiosidad y debate en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas que nos enamoraron en la pantalla. Hablaremos de la verdad detrás de la ruptura de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de ambos y que su relación y posterior fin dejó a muchos con ganas de saber más. Así que prepárense, porque vamos a desentrañar los posibles motivos y los rumores que rodearon esta sonada separación. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Empecemos directamente con el corazón del asunto, la separación de Aatay y Serini. Estos dos nombres inseparablemente ligados por éxitos como Medcezir, generaron una auténtica fiebre en Turquía y más allá. Cuando confirmaron su relación, miles de fans celebraron, y cuando anunciaron su ruptura, miles suspiraron decepcionados. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad, como suele suceder en estos casos, es probablemente una compleja mezcla de factores, y aunque no tengamos una confesión oficial detallada de ambos, sí podemos analizar las pistas y los rumores que surgieron en su momento. Primero es importante recordar el contexto. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya no solo compartieron pantalla, sino que vivieron una química innegable que trascendió los límites de la ficción. Su relación comenzó durante las grabaciones de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, donde interpretaron a Yaman Koper y Mira Beylice, respectivamente. La intensidad de sus personajes y la cercanía constante en el set sin duda jugaron un papel en el desarrollo de sus sentimientos. Al principio intentaron mantener su relación en privado, como hacen muchas celebridades, pero la prensa turca es notoriamente perspicaz, y pronto los rumores se convirtieron en confirmaciones. Una de las principales teorías sobre su ruptura apunta a las presiones de la fama y las demandas de sus carreras. Ambos actores se encontraban en la cima de su popularidad. Aatay, con una base de fans masiva y consolidada desde Feria, y Serini, quien también había ganado un reconocimiento considerable. Vivir una relación bajo el constante escrutinio de la prensa, los paparazzi y los millones de seguidores puede ser agotador. Cada paso, cada salida, cada supuesta discusión, se convertía en noticia. Este tipo de presión externa puede ser devastadora para cualquier relación, incluso para las más sólidas. Imaginen la dificultad de tener una discusión normal, o simplemente de disfrutar de un momento tranquilo juntos, sabiendo que hay cámaras esperando a la vuelta de la esquina y que sus vidas privadas están siendo analizadas y especuladas públicamente. Otro factor que a menudo se menciona es la incompatibilidad a largo plazo o simplemente un cambio en sus caminos. Es natural que las personas evolucionen, cambien sus prioridades y sus visiones del futuro. Lo que pudo haber funcionado en un momento dado, o lo que los atrajo el uno al otro inicialmente, podría haber dejado de ser suficiente a medida que crecían individualmente. A veces las relaciones simplemente llegan a su fin porque las personas toman rumbos diferentes. Quizás sus ambiciones profesionales se volvieron divergentes, o sus estilos de vida empezaron a chocar. No es un reflejo de falta de amor, sino de un reconocimiento de que sus caminos ya no se alinean. También surgieron rumores sobre diferencias en cuanto a planes de futuro, especialmente en lo que respecta a la formalización de la relación, o la posibilidad de formar una familia. En algunas culturas, y Turquía no es la excepción, existe una presión social y familiar para casarse y establecerse. Si uno de los dos estaba más inclinado a dar esos pasos y el otro no, o si sus tiempos no coincidían, esto podría haber sido una fuente de conflicto. Si bien no hay confirmación, es una posibilidad real que las diferentes expectativas sobre el futuro de la relación hayan jugado un papel importante. Otro aspecto a considerar, y que a menudo se comenta en los medios de comunicación turcos, son los rumores de infidelidad, aunque estos son los menos confirmados y a menudo se basan en especulaciones sin fundamento. En el mundo del espectáculo es muy fácil que surjan chismes, y cuando una pareja popular se separa, la tentación de buscar una razón concreta y escandalosa es grande. Se han mencionado supuestas relaciones paralelas o coqueteos con otras personas, pero hasta la fecha, no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. Es importante ser cautelosos con este tipo de rumores, ya que pueden ser muy dañinos. La distancia geográfica.
También podría haber sido un factor. Ambos son actores muy solicitados y sus carreras a menudo los llevan a diferentes ciudades o incluso países por motivos de trabajo. Mantener una relación a larga distancia es un desafío significativo para cualquiera, y cuando a esto se suma la presión de ser figuras públicas, se vuelve aún más difícil. Los largos periodos de separación, la falta de tiempo de calidad juntos y la comunicación constante para mantenerse conectados pueden desgastar hasta la relación más fuerte. Además, la madurez y el desarrollo personal son cruciales. Cuando Atai y Sereni se conocieron, eran relativamente jóvenes y estaban empezando a navegar las complejidades de la fama y las relaciones serias. Es posible que con el tiempo ambos hayan madurado de maneras distintas, desarrollando nuevas perspectivas sobre lo que buscaban en una pareja y en la vida. El fin de una relación a menudo marca el final de una etapa de aprendizaje y crecimiento, y es posible que su ruptura haya sido un reflejo de haber aprendido lo que necesitaban del uno al otro y haber decidido seguir adelante por caminos separados. Un punto que se comenta a menudo es que a pesar de su química en pantalla, en la vida real podrían haber tenido personalidades o intereses que no se complementaban tan bien como se pensaba. La atracción inicial puede ser muy fuerte, pero la compatibilidad a largo plazo requiere más que solo chispa. Puede ser que al conocerse más a fondo y pasar más tiempo juntos fuera del set, se dieran cuenta de que sus estilos de vida, sus amigos, o incluso sus formas de ver el mundo, eran fundamentalmente diferentes. Por último, y esto es algo que se menciona con mucha frecuencia en los medios turcos, es la idea de que ambos son personas muy privadas y reservadas. A pesar de ser figuras públicas, siempre han intentado proteger su vida personal. Cuando una relación termina, y si ambos son personas que prefieren la discreción, es probable que no ofrezcan muchos detalles al público. Esto deja un vacío que es rápidamente llenado por especulaciones y rumores, como los que hemos estado comentando. En muchos casos, la falta de información clara alimenta la imaginación y crea narrativas que pueden o no ser ciertas. En resumen, la ruptura de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya parece ser el resultado de una combinación de factores, más que de una única causa. Las presiones de la fama, las demandas de sus carreras, posibles diferencias en planes de futuro, y quizás simplemente la evolución natural de dos personas que crecieron y cambiaron individualmente son las explicaciones más plausibles. Si bien los rumores de infidelidad existen, carecen de pruebas y deben tomarse con mucha precaución. Al final, lo más probable es que simplemente hayan llegado a un punto en el que sus caminos ya no coincidían, y decidieron separarse de la manera más privada posible, dada su naturaleza reservada. Es un recordatorio de que, detrás de las parejas perfectas que vemos en la pantalla, hay personas reales con vidas complejas y desafíos propios. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración sobre la verdad detrás de la ruptura de Atai y Sereni les haya resultado intrigante e informativa. Hemos tocado varios puntos, desde la presión de la fama hasta la evolución personal, intentando ofrecerles una visión lo más completa posible basada en la información disponible y los análisis de los medios. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creían en alguno de los rumores? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber influido en su separación? Déjenme sus comentarios abajo, siempre estoy ansioso por leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante sobre el mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Esto nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando vídeos para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.